Bienvenidos al módulo número 2 de este diplomado de recursos humanos y esperamos de que hayan podido tener éxito en el desarrollo del módulo 1 y que hayan podido aprender lo que estábamos buscando como objetivo. En este módulo número 2 hay algunas consideraciones importantes dentro de lo que es el proceso de la gestión de recursos humanos dentro de las organizaciones. Uno de ellos está relacionado con lo que es la integración del recurso humano eh, a la organización propiamente tal. Está dicho, está visto de que se espera de que cuando se hace, entre comillas, esta inducción, ¿cierto? Las personas en muy poco rato puedan enterarse y empaparse de lo que es la organización propiamente tal. Y lo más probable es que lo hagan, y lo más probable es que así suceda. Pero, ¿cierto? Esta integración no solamente pasa por ir eh, entendiendo cuáles son los procedimientos, es la mecánica que tiene la organización para poder alcanzar los objetivos, sino que además pasa por una integración con el resto del personal. Entonces, frente a esto, nos vamos a encontrar con situaciones de pronto extrañas, por decirlo de alguna manera. Vamos a encontrarnos con situaciones eh, que van a tensionar el ambiente de trabajo, y es ahí en donde usted va a tener que estar atento para poder tomar la decisión o para poder usted hacer las acciones que sean necesarias y corregir esta problemática que muchas veces se presenta. O sea, yo puedo ser, perdón, usted puede ser, cualquiera, un muy buen profesional, puede llegar con muchos pergaminos, aquí tengo mi certificado, aquí están todos mis logros, pero, ¿cierto? A lo mejor puede ser que yo tenga un problema en mi personalidad. Y teniendo un problema en mi personalidad, lo más probable entonces es que a lo mejor voy a tener un problema de integración. Entonces, en este sentido, ¿cierto? Es importante que las personas que van a ser integradas al desarrollo productivo, sea servicio, sea bienes de cualquier tipo, ¿cierto? En la cadena productiva dentro de la organización, eh, tenga claridad de quiénes podrían ser sus compañeros. Sucede que personas que llevan mucho tiempo, cuando llega alguien joven, es una amenaza. Necesariamente se va a convertir en una amenaza. Cuando llega personas con más estudios, son una amenaza. Cuando llegan personas con más experiencia, son una amenaza. Y son vistos así. Entonces, fíjese solo en ese momento eh, en que, en que me siento amenazado y en que la otra persona que llega con toda la buena voluntad y llega con todas sus ganas de aportar y se ve siendo una amenaza. Y hay conflictos. Y en ese sentido, entonces, usted como jefatura, usted como compañero de trabajo, tiene que trabajar en este aspecto de lo que significa integrar a una persona a un mundo a veces absolutamente desconocido. O sea, piensa en las personas que llegan por primera vez al mundo laboral. Es una cuestión absolutamente desconocida porque dentro de esa organización hay una cultura organizacional, hay códigos organizacionales, hay, hay todas estas cosas que de pronto se convierten en un mundo complejo para el que recién llega. Por lo tanto, la integración también requiere mucho del reclutamiento que tenga la persona en el lugar correcto. ¿Se entiende? Es decir, no se trata de que yo voy a traer a alguien simplemente es, eh, porque tiene un muy buen título universitario, ¿sí? Porque es un ingeniero en tal cosa, porque es un magíster en algo, porque es un especialista en algo, va allí. Porque tiene que entender de que si existe
entre comillas, este amedrentamiento que el entorno organizacional le puede dar a la persona, por muy bueno que sea, y por mucho que quiera aportar, se va a ver mermado. Entonces, usted como la persona que toma decisión, usted como la persona que eh, tiene, ¿cómo decir? Tiene la facultad de hacer los cambios. ¿No está claro en esto? Entonces, su reclutamiento en particular podría convertirse en un problema serio y podría convertirse en un fracaso. Entonces, cuando usted aplica técnicas de reclutamiento, cuando usted busca, ¿cierto? Tiene que estar muy claro, pero muy claro, de que la persona que yo voy a traer es una persona que va a empatizar con el trabajo desde el punto de vista de la productividad, pero también es una persona que va a empatizar con el resto del grupo del trabajo. Por eso es importante cuando yo voy a integrar a alguien, ¿cierto? Y voy a hacer un reclutamiento, tengo que hacerlo en el lugar que sea correcto. ¿Y por qué razón? Porque resulta de que las personas, en la medida en cómo se sienta cuando entre en la organización, va a, va a producir algunos efectos. Por ejemplo, efectos productivos. Y si la persona se siente amedrentada, todo aquello que podíamos nosotros pensar de que pudo ser bueno, de alguna manera va a mermar y de alguna manera va a reutilizar eh, el proceso que habíamos pensado que iba a ser el correcto, trayendo entonces a esta persona a trabajar con nosotros, ya sea porque no se sintió a gusto, pero básicamente porque no se sienten, en muchas oportunidades la experiencia lo dice, porque no se sienten a gusto en el ambiente de trabajo. Y cuando hablamos de ambiente de trabajo, no estamos hablando de que tengan un computador, de que tengan un casino, cualquiera de todas esas cosas, simplemente no es eso, sino que el ambiente de trabajo está dado por cómo las personas que ya están en el trabajo reciben a ese nuevo y lo incorporan al trabajo. Si no está incorporado correctamente, va a tener un problema de productividad. Y teniendo un problema de productividad, entonces va a tener un problema con alcanzar objetivos y va a tener un problema en cómo en el mercado de pronto, o sea, a veces uno piensa que algo chiquitito no va a tener ninguna dificultad, no va a tener ningún problema y las cosas se van a solucionar y todos felices. Pero la verdad es que allí con no tener un problema, o sea, con no tener una productividad adecuada, podemos tener serios problemas luego en otros aspectos. Y básicamente entendemos que estamos hablando acerca de producir servicios o bienes que permitan alcanzar rentabilidades desde la perspectiva de mantener el negocio en el mercado como tiene que ser. Pero a veces esto lamentablemente no sucede. Y aquí tenemos entonces otro problema al no estar integrado correctamente o al no estar la persona en el lugar correcto cuando yo lo traigo, y entonces empezamos a tener problemas económicos que de pronto también podrían llevar a tener a que tuviéramos problemas financieros. O sea, imagínense todo lo que significa no integrar correctamente a una persona al lugar en donde tiene que instalarse. Y por otro lado, ¿cierto? Dentro de todo lo que, de lo que podíamos ver relacionado con lo que estamos conversando en este módulo, con lo que vamos a conversar o usted va a revisar en este módulo, ¿cierto? Están los problemas o los efectos sociales que puede traer una persona. O sea, y no estoy diciendo que sea malo, ¿no? O sea, la verdad es que desde la perspectiva que yo tengo, yo creo que deben haber ciertas libertades y deben haber ciertas acciones que les sean permitidas a las personas que están dentro de la organización. Pero a veces, ¿cierto? Estos efectos sociales, por no sentirse correctamente integrados, por no tener una rigurosidad en el reclutamiento,
podríamos entonces empezar a tener problemas sociales dentro de la organización, que luego redundan, ¿cierto?, en tener problemas productivos y obviamente que tener problemas de rentabilidad o problemas económicos. Por lo tanto, se requiere, ¿cierto?, cuando usted está haciendo esta integración, cuando usted está haciendo este reclutamiento, lo hacemos con los test, lo mandamos al psicólogo, lo mandamos aquí, averiguamos esto otro, y una infinidad de cosas, pero yo creo que la experiencia dice también, y no es la palabra correcta, y no creo que la voy a utilizar, pero cuando a usted le toque conversar, y cuando a usted le toque hablar con la persona que va a integrarse a trabajar, lo interesante sería entender cuál es la motivación que tiene esta persona para llegar a ese lugar de trabajo en particular. ¿Se entiende? Porque de otra manera, usted necesariamente va a tener un problema, y que muchas veces, como dicen, es un problema gratuito. Y aquí es donde tenemos estas dificultades de que las personas que llegan, y hay que decirlo, ¿no? A veces son las personas que llegan, son los amigos de, son los conocidos de, son los referenciados de, pero no necesariamente son las personas que tienen ni las aptitudes, ni las cualidades, ni las competencias para desarrollar ciertos tipos de trabajo. Entonces, eh, eh, más, no digo que no hay que ayudarlos, no digo que no hay que dar las oportunidades, y no se plantea eso tampoco en el módulo, pero sí, lo que yo recomendaría desde la experiencia es que las personas vayan a trabajar y se instalen, ¿cierto?, en los lugares que son los correctos dentro de la organización, para no tener toda esta otra problemática, porque luego, para tratar de arreglar un problema productivo, para tratar de arreglar un problema económico, incluso esta problemática social, a veces la situación se complejiza. Y, y al complejizarse, entonces son muchos más los elementos que yo tengo que tomar. Y en este sentido, entonces, lo más razonable es trabajar desde un punto de vista ético, trabajar desde un punto de vista de los valores que tienen las personas, y hablar honestamente. O sea, yo quiero dar la opción de trabajo, pero también yo quiero que la persona diga dónde va a trabajar y qué es lo que quiere hacer. Eh, y yo espero que usted entienda esto, y yo espero que a través del módulo usted se pueda dar cuenta entonces de estas ideas principales, ¿sí? De lo que significa hacer una integración de la persona a la organización, de lo que significa hacer un reclutamiento en el lugar correcto, no en el lugar correcto donde yo voy a buscar a la persona, sino que cuando yo integro o yo voy a hacer que la persona se integre a la organización, sea en el lugar en donde la persona va a rendir, y que también esta persona tenga la capacidad de adaptación, no solamente al entorno de trabajo desde un punto de vista operativo, sino que también tenga, ¿cierto?, la capacidad de adaptarse a las personas con las cuales va a trabajar. Para ello, entonces, es importante que usted le comente quiénes son las personas con las cuales va a trabajar, y no se vuelva en un comentario malintencionado, sino que indicarle que, mire, don Mario, ¿cierto?, es la persona que más tiempo lleva en la unidad. El hombre entró cuando salió del cuarto medio y ya va a jubilar y nunca ha salido de acá. Ok, entonces la persona que está, ok, don Mario. También tenemos a la señorita Julia, que es la secretaria, ¿cierto? Y ella obviamente tiene una forma muy particular de ser, y a veces es muy extrovertida, y en esta extroversión pasa un poco más allá de los límites, pero es una muy buena persona. También tenemos a, qué sé yo, a Juan Francisco, que es un ingeniero que hace 5 años que egresó, y la verdad es que aquí está buscando, o sea, decirle a quien está integrándose, este es el grupo de trabajo con el cual usted se va a enfrentar,
y no que la persona llegue y se enfrente a algo desconocido y que tenga sorpresas y que no sepa cómo tiene que hacerlo. Eso es una capacidad suya de poder también hablar del grupo de trabajo, pero hablar de una manera positiva y de una manera en que la otra persona entienda, ¿cierto? Que, que- que quienes van a trabajar conmigo tienen ciertas características y yo tengo que conocer esas características. Qué sé yo, don Francisco Javier es una persona silenciosa, silenciosa, ¿no? Él llega, hace su trabajo y se va. Pero si usted quiere hablar con él, le va a contar todo lo que sea necesario para... Eso yo creo que es una forma, ¿cierto?, de hacer una integración un poco más completa y mucho más que decirle firme aquí que este va a ser su sueldo. ¿Ok? Y bueno, espero de que usted pueda eh, eh, aprovechar, ¿cierto?, los contenidos que tiene el módulo. Como le vuelvo a repetir, haga todas las preguntas que tenga que hacer, escríbame todas las veces que quiera escribirme, plantee todas sus dudas, haga sus trabajos, participe en el foro. Siempre es interesante ver lo que piensan los demás. Y en este sentido, entonces, como le digo, estamos dispuestos a ayudarle para que usted tenga éxito en lo que se ha planteado eh, con, con esta capacitación que está tomando. Así que buena suerte, le invitamos a que siga trabajando.